Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la zona en que nos estáis escuchando. Y nada, queríamos daros la bienvenida a este evento que hemos organizado de LinkedIn Live. Y bueno, está organizado desde el capítulo IMA España. Y nada, estamos muy contentos de poder organizar este tipo de eventos y llevar al mundo financiero pues, este tipo de cuestiones. Hoy vamos a centrarnos en cómo manejar el riesgo y redefinir los planes del 2022. Y antes de comenzar quería comentaros unas pequeñas normas que tenemos. Bueno, eh, para tema de preguntas o cualquier cuestión que pueda ir surgiendo a lo largo de la presentación, podéis utilizar el chat de LinkedIn y ya nosotros intentaremos ir dando respuesta a todas las cuestiones. Haceros conscientes también de que la reunión será grabada, entonces, bueno, pues si alguno no la podéis visualizar, lo podréis hacer posteriormente. Y nada, puesto que ya son las 5:01, comenzamos para poder tratar todos los temas. Agradeceros la asistencia. Hay gente de un montón de países, de Brasil, Colombia, Costa Rica, Salvador, Guatemala, México, Perú, España, Estados Unidos, bueno, Uruguay, Venezuela, me dejo más lugares, pero bueno, comenzamos. Queríamos empezar haciendo una breve introducción de lo que es IMA. IMA es el Institute of Management Accountants y es una organización profesional para contadores y profesionales del mundo de las finanzas. IMA tiene gran importancia a nivel mundial y actualmente tiene más de 140.000 miembros y presencia en 150 países. Y como os he comentado, España es una de las recientes incorporaciones y de la cual estamos muy orgullosos por haber participado activamente. ¿Cómo apoya esta organización al mundo financiero? Pues a través de investigación y publicaciones, con educación continua, generando oportunidades de trabajo, creando un entorno colaborativo y una comunidad global y a través de certificaciones. Una de ellas es el CMA, que es muy reconocida a nivel mundial y habilita a muchos contadores y personal financiero para trabajar a lo largo de todo el mundo. A su vez, IMA forma parte de otras entidades, bueno, como eran el COSO y bueno. ¿Quiénes vamos a estar el día de hoy? Bueno, pues somos 3 personas, los 3 participamos activamente en el IMA y empezaré de derecha a izquierda presentándonos. Estaría Ángel Garrido, graduado en máster en Economía y ex analista del BBVA. Actualmente es consultor de Planning y Budgeting para la empresa Swap Support y miembro del IMA. Tendríamos a Pedro San Martín, contador público, MBA Corporate Finance, experto en desarrollo de plataformas analíticas para instituciones financieras y actualmente es director general de MyABCM para Estados Unidos y Video Innovation Lab y miembro también de Lima. Finalmente estaría yo, Juan Herrán, ingeniero civil y actualmente Project Manager y consultor de Planning y Budgeting. Y, bueno, miembro de Lima también. Pasamos con la agenda, si os parece. Serían 3 temas que vamos a dar principalmente durante el día de hoy. Primero, saber en qué etapa de la crisis estamos. Luego pasaremos a ver cómo nos vamos a organizar ante esta etapa de incertidumbre o de crisis en la cual nos estamos desarrollando. Y finalizaremos con los principales errores para mantener el ROIC en los planes para el 2022. La última parte será para hacer unas breves conclusiones, preguntas y para responder esas preguntas que hayan ido surgiendo y algún tipo de comentario que queráis que hagamos. Y nada, ya doy paso a mi compañero Pedro. Nada. Juan, Sí. un favor, si podemos esperar un segundo, por favor, para que se actualice el... Sí, perfecto. Ok, pues acuerdo. muchas gracias Juan. Pues bueno,
dentro de lo que vamos a estar charlando y al inicio de la plática es, todos los planes que se hicieron a finales del año pasado durante este primer trimestre para ver qué es lo que se va a accionar en este 2022, pues todos ya sabemos de que son irrelevantes, va a continuar la volatilidad y vamos a seguir viendo cisnes negros, ¿no? Estos son eventos impredecibles, situaciones más allá de lo normal, donde nuestros pronósticos es obvio que van a fallar. Si queremos hacer inferencias sobre proyecciones del pasado, tampoco van a funcionar. Hay nuevos modelos de negocio que cada vez van a ser más agresivos en la industria y se están desplegando de una manera acelerada, obviamente con el deseo de ya recuperar liquidez y tener esa sostenibilidad. Entonces, nuestro contexto pues es anormal, para lo cual nosotros tenemos que utilizar mejores indicadores para la toma de decisiones. Estas decisiones vamos a ver que van a ser diferentes a lo largo de la crisis que estamos viviendo. En otros foros de aquí del Institute of Management Accountants hemos visto cómo es que en esta crisis estamos en la etapa de reacción, esa parte roja que se ve. Sin embargo, cuando pensamos que en algunas industrias ya estaban en el restablecimiento y algunas incluso pensando en la renovación, realmente continuamos en la etapa reactiva. Y bueno, al seguir esa etapa reactiva, nosotros seguimos recomendando que se tiene que cuidar mucho la liquidez y el flujo de efectivo, para lo cual es importante tener toda la optimización de costes, todo el plan de inversiones, tenerlo bien medido sobre propuestas de valor que estén bien acometidas. Estamos en ese reto y estamos todavía muy lejos de estar pensando en temas de crecimiento financiero y otro tipo de cosas. Por eso es de que tenemos que pensar muy bien dónde vamos a hacer esas inversiones, cómo las vamos a aprovechar y qué actitudes debemos de tener ante los cambios que estamos viviendo y cuál es la información que tenemos que tener. Hemos actualizado esta tabla que nos hizo el favor de hacer la gente de Stern Value Management, Cintia Guajardo. Y bueno, lo que aquí podemos ver en esta gráfica es algún análisis de las principales empresas españolas. Estamos comparando el WACC, esto es el costo ponderado de capital o es la deuda ponderada que una empresa le tiene que pagar a sus deudores, y por otro el retorno on invested capital, que es ese retorno mínimo que está pidiendo un accionista por tener su dinero comparado a otro tipo de inversiones. Y bueno, lo que estamos viendo es efectivamente algunas entidades están siendo muy favorecidas, como podemos ver en la parte de derecha a izquierda. Sin embargo, lo que podemos ver sobre esta raya verde, la inflación acumulada de un 6%, si las bancas centrales activaran de una manera más agresiva las tasas de interés, vemos que estos puntos, muchas empresas entran en un desequilibrio importante, ¿no? Prácticamente ahora las tasas libres de riesgo que han aumentado en milésimas siguen siendo muy baratas con respecto a la inflación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado que para poder tener éxito y poder lidiar bien esta crisis tenemos que tener métricas de valor que nos alineen nuestra evaluación constantemente para asegurar que lo que estamos haciendo no estemos cometiendo errores. Por ejemplo, cómo ver que todo este costo ponderado de capital se optimice, cómo hacer que el rendimiento o esta línea roja vaya por arriba de la línea azul. Entonces, hasta por acá vamos a hablar que hay muchas empresas que son grandes perdedoras en cuanto a la creación de valor que están teniendo a sus accionistas, a sus empleados, incluso a sus clientes. Voy a pasar la palabra a Ángel. Hemos preparado un caso neutro a partir de una de las experiencias con la que hemos estado trabajando en el caso de retail. Y bueno, te cedo la palabra para que nos muestres cómo estos cambios entre coste de capital y rendimiento sobre capital invertido se lleva a cabo en procesos avanzados de planificación. Muchas gracias, Pedro. Bueno, efectivamente, en SwapSupport tenemos experiencia en trabajar con distintos clientes en distintas industrias. Cuando nos pediste preparar un caso práctico para este evento, decidimos ir con uno sobre el cual tenemos abundantes datos que obviamente han sido modificados para preservar la confidencialidad en este evento.
y representa una situación lo más real posible. Una empresa de venta de equipos informáticos que no es una manufacturera, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa venía de dibujar unos resultados muy positivos a raíz de la explosión del trabajo remoto en casa, ¿no? Por lo que las expectativas para el año 22 eran francamente muy buenas. Sin embargo, sí que es cierto que todo se empezó a torcer en el segundo trimestre del 21, ¿vale? Con el deterioro de las cadenas de suministro y logísticas, con la escasez de chips, con el comienzo de la subida de los precios de la energía, ¿vale? Pero se consideraron, en este caso práctico, riesgos a la baja temporales, por lo que el presupuesto del 22 se limitó a ser como un rolling forecast del 21, ¿vale? Siguiendo con esa tendencia positiva. Y en este ejercicio práctico, deciros, bueno, que obvio, como ha mencionado Pedro, usaremos el diferencial, ¿no? del ROIC y el WACC, ¿vale? Como indicadores de referencia, ¿vale? Que en este caso el 9,82% era lo que le daba a esta empresa, ¿no? Para su ejercicio 22, lo que habían presupuestado por el ejercicio 22. Seguimos con la siguiente diapositiva, ¿vale? En la que visualizamos un dashboard, ¿vale? Creado con una herramienta de planning, NetSuite Planning en este caso, ¿vale? Y que es usada por la empresa, ¿vale? O el ejemplo práctico que hemos elegido. Durante la implementación, este fue uno de los dashboards que el equipo de finanzas eligió para mostrar de manera resumida el crecimiento de la empresa, ¿vale? Combinando así lo visual con los gráficos y lo numérico con una tabla. Y dadas las circunstancias convulsas que vivimos, con posibles moderaciones de ventas, crecimientos significativos de costes operativos y financieros, se optó por elegir dos indicadores que permitían ver esto, identificar, observar esto muy adecuadamente, ¿no? Como es el ROIC y el WACC. En la slide podemos visualizar una tabla con todas las mensualidades del ROIC y WACC, ¿vale? El ROIC en rojo y en azul el WACC, planificados para el ejercicio 22, ¿vale? El original, antes de que viviésemos estos momentos convulsos desde febrero, ¿no? Así como el diferencial en las columnas verdes. Y estos mismos, y en definitiva, ¿vale? Esta primera visual nos permite ver la planificación aprobada y previa a la problemática situación actual que vivimos ahora, donde el presupuesto del 22 ha quedado totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, seguimos en la siguiente slide, la siguiente diapositiva, en la que visualizamos tres gráficos, de izquierda a derecha, ROIC, WACC y su diferencial, ¿vale? Podemos ver las líneas del presupuesto original o previo al conflicto geopolítico actual y junto a ellas las líneas que dibujan dos nuevos escenarios presupuestarios para el 2022, la revisión, ¿vale? El escenario A de impacto moderado y el escenario B con un alto impacto. Se puede ver perfectamente cómo las dos revisiones de presupuestos lanzadas por finanzas, porque como hemos dicho el original se ha quedado obsoleto, en el ROI muestran el mordisco, ¿vale? El deterioro de la actividad entre febrero y mayo, ¿vale? Para luego experimentar mejoras en el segundo semestre, digamos, del 22, que en ningún caso se esperan sean obviamente mayores que las iniciales o iguales a ellas. En cuanto al WACC, antes se dibujaba pues, una curva decreciente, pero ahora se encamina al alza, ¿vale? Ambos escenarios han sido obviamente elaborados por el equipo de finanzas utilizando herramientas especializadas en el análisis de costes, ¿vale? También para la previsión de las condiciones financieras del ejercicio 22 se han utilizado herramientas de analíticas de datos. Estos nuevos ROIC y WACC son ahora objetivos a cumplir en la revisión del presupuesto. Entonces, continuamos con una nueva diapositiva en la que mostramos los datos anuales, ¿vale? En términos anuales. De esta manera vemos como el presupuesto inicialmente aprobado, era irreal en estas circunstancias, cambiará sus cifras por las del escenario A o B planteado por finanzas, siendo significativamente distintas estas cifras, estos porcentajes, a las del presupuesto inicial. También podemos ver, pues, bueno, cómo la inflación impactará claramente en las potenciales rentabilidades que tanto este ejemplo, esta empresa o cualquier otra, ¿vale? Pueda obtener. Entonces pasaríamos de un diferencial ROI/WACC de casi un 10% a un 6,69 en el caso A o un 2,87% en el caso B, en el escenario más adverso, ¿vale? Sin embargo, obviamente nos quedaría todavía descontar la inflación, ¿vale? Lo que nos haría acabar teniendo pues, porcentajes bastante negativos. Nada, seguimos con Pedro. En adelante hablará sobre cómo organizarnos para gestionar la incertidumbre presupuestaria que vivimos. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Nosotros tenemos que considerar
como expertos en finanzas, cuál es la información que se necesita para tomar las decisiones. Como Ángel lo mencionó, hay indicadores de valor que son muy importantes, que van a ser una constante sobre todo lo que debemos de hacer, y eso debe de estar sobre un esquema de trabajo que nos permita adecuar nuestros procesos de planificación, de rentabilidad, de precios y costes. Para eso nosotros recomendamos, como parte de IMA y como parte de las entidades fundadoras y que dan soporte a COSO, el modelo de riesgo empresarial, en el cual, como podemos ver aquí, integra de izquierda a derecha cuáles son los valores, el desarrollo de la estrategia, la formulación de objetivos, la implementación de diferentes escenarios de mejora hasta llegar al valor del negocio, y para esto necesitamos cumplir ciertos principios. Principios como el gobierno de cultura, que lo que va a hacer es alinear a los tomadores de decisiones a un mismo proceso, a unos mismos protocolos, a un acuerdo de cómo se van a ejecutar las diferentes reuniones, foros y comités que nos van a ayudar a apalancar en diferentes dimensiones de la empresa, en ventas, producción, operaciones, servicios compartidos, etcétera. Vamos a tener esas audiencias bien alineadas y junto con ellos, si tenemos ese buen rating, como se diría, podemos establecer esas estrategias y objetivos junto con esos tomadores de decisiones. En base a eso vamos a poder preparar datos relevantes, poder utilizar diferentes métodos, para lo cual utilizamos tecnologías innovadoras, y los diferenciadores de IMA es que en toda esta parte de auditoría y revisión, todos los principios como el principio de causalidad, principios en los que se basa COSO, principios en los que se basan los modelos de planificación de costes, que incluso integra nuestra certificación de IMA, que son un estándar de industria, de acuerdo al IFAC, pues vemos que aseguramos que la información que se esté emitiendo cumpla con esos objetivos. Buscamos crear un clima para el cambio, esto es, que te permita, antes de generar la información, podernos poner de acuerdo con un grupo para esas tomas de decisiones, como veremos más adelante. Involucra a la entidad y vamos a buscar que tenga una sostenibilidad este proceso de toma de decisiones para no actuar como una reacción en el mercado, ¿no? En épocas como las que vivimos, es muy importante poder controlar la ansiedad, poder controlar el nerviosismo, y eso se hace por medio de los principios de gobierno y configuración de objetivos que integran el marco genérico que ofrece el modelo de COSO. De manera de resumen, para esta charla, el principal punto por el cual iniciamos es crear un mandato. Esto es, ¿quién es el responsable de emitir la información? ¿Quiénes son los responsables de tomar decisiones y con qué? Y para eso lo que tenemos que hacer es crear una cultura adecuada alrededor de la toma de decisiones y ser una organización data-driven. Para hacer esto tenemos que tener ese apoyo de los usuarios, tienes que generar credibilidad con los usuarios por la manera en la que actúas en tu área, por la manera en la que le das ese servicio interno y por la manera en la que vas a comunicar y vas a dar tus productos de trabajo a lo ancho y largo de tu organización. Es justo en estos momentos donde se pone a prueba qué tan útil eres en la organización. Como vemos, estamos en el Triángulo de las Bermudas, estamos en un escenario de alta inflación, endeudamiento e incremento en la base de costes. Entonces, es en estos momentos cuando la gente busca a sus verdaderos líderes y va a buscar en estos ejecutivos financieros qué tipo de información es la que se tiene que tener. Por eso vamos a entrar a la dimensión número 2. Tenemos que corregir la información. Todo el mundo tiene herramientas de visualización, todo el mundo tiene ERPs, todo el mundo tiene ya softwares analíticos. Sin embargo, no están midiendo lo importante y no están siendo utilizadas de manera adecuada. Hay ERPs que no se han actualizado los procesos de producción. O sea, Operations Finance no está haciendo su trabajo en el ajuste del diseño del producto, en la operación. Los modelos de Business Intelligence pues no son del todo inteligentes, cuando vemos que están muy limitados para poder hacer análisis multidimensionales del valor del cliente en el tiempo, o los datos no tienen una taxonomía de industria. Y por último, corrigiendo la información, corrigiendo los modelos, haciendo que esas arquitecturas tecnológicas tengan sentido, tengo que desplegar talento, tengo que ayudar a mis usuarios a que interpreten esta información, que se necesita cada vez más detalle, se necesita un mejor entendimiento. Necesito desarrollar a mi equipo de trabajo, tanto de finanzas como de sistemas, en
cómo se configuran modelos de planificación, de rentabilidad y costes, cuáles son las habilidades de comunicación, cómo se comunica una cultura financiera en el siglo XXI. Es muy importante. Y una de las diferencias que tenemos es que la información, aunque los modelos sean muy complejos, tienen que ser simples. Esta información, lo que tenemos que hacer es que el esfuerzo por automatizar y por preparación tiene que ayudarnos a reducir el tiempo y la velocidad en la que procesamos los datos. Desgraciadamente, hoy en día muchas organizaciones se centran más en preparar datos que no es confiable, que no cuadra ni siquiera con la contabilidad y que no hace sentido, y mucho menos podemos estar hablando de la salida. ¿Cuál es el valor que da un proceso de planificación, un modelo de rentabilidad, un proceso integrado, Analyze to Optimize o Plans to Resolve? De nada me sirve tener todos esos modelos integrados si no puedo colaborar con tomadores de decisiones y estarme enfocando, como dice ahí, en ejecutar, ejecutar y ejecutar. Entonces, hoy en día los mejores procesos y las arquitecturas y el trabajo del personal de finanzas dentro de la organización tiene que estar muy enfocado en cómo genera esa información y cómo ejecuta, cómo toma esas decisiones y ejecuta, ¿no? Le voy a pasar la palabra a mi compañero para que nos hable cómo esa ejecución se tiene que llegar en este esquema de que tenemos varios escenarios para poder operar. Te paso la palabra, Ángel. Gracias, Pedro. Nada, anteriormente hemos mencionado que el equipo de finanzas había lanzado 2 nuevos procesos de revisión, ¿vale?, del presupuesto inicialmente aprobado. Un escenario proceso A y un escenario proceso B. Cada uno tiene sus propias cifras e indicadores clave a alcanzar establecidos por el equipo de finanzas. Sin embargo, para poder alcanzarnos necesitamos tomar medidas específicas en cada uno de ellos, y tales medidas conllevan una serie de riesgos también. En el caso del escenario A, la empresa optó por modificar la línea de productos, viró hacia segmentos low cost, ¿vale? Chips que no eran los de última generación, se opta por chips que no son de última generación, marcas blancas de calidades intermedias, etcétera, ¿no? Se opta por la rotación y no el margen. Ahora bien, con riesgos asociados a menor vida útil de producto, mayor paso por reparaciones y garantías y necesidades de mayores piezas en stock, ¿vale?, para reparaciones. En el caso del escenario B, medida a optar, pues la empresa optó por cerrar líneas de negocios, ¿no?, menos rentables en ciertos territorios, tratando de centrar sus esfuerzos en aquellos segmentos de negocio que le proveían mayores ventas, beneficios y donde había mayor fidelidad, ¿no? Menos opciones, pero más exitosas en promedio. Y también este escenario B obliga a desprenderse de parte del personal de aquellos territorios menos rentables. Entonces, seguimos con Pedro, que ahora nos va a mostrar los principales errores para mantener el ROIC en tus planes del 22. Claro, en base a esos escenarios que estuvo viendo Ángel con el cliente, con este caso estudio, pues vemos que hay varios errores donde muchas empresas están cometiendo esto. Quieren bajar costes, quieren ser rentables, y es como si yo dijera, yo quiero bajar de peso, me corto una pierna y voy a bajar de peso, ¿no? Entonces, cuando me corto una pierna, me voy a llevar el músculo, me voy a llevar los nervios, me voy a llevar desde luego la grasa y lo que me sobra. Sin embargo, estos enfoques de costes tradicionales o estos procesos de hacer eficiente o rentable la organización han demostrado en crisis anteriores que no es lo mejor, ¿no? Es por eso que los modelos mejor enfocados, las organizaciones que por años han mantenido un buen análisis de su rendimiento, saben de que tienen que tener los huesos bien calcificados, que tienen que fortalecer su músculo, que tienen que tonificar los nervios, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que tener una buena alimentación. Eso se traduce en el área financiera en tener una buena preparación de datos confiables, una integración en una modelación buena, bajo estándares de industria, unos reportes o informes que la gente está tomando decisiones con ellos que son útiles y no unos reportitos huevonómicos que mucha gente pues ya no les hace caso y no tienen una buena audiencia para poder ejecutar acciones. Actualmente las cosas se están agravando, todos sabemos, y hay 5 errores que tenemos, ¿no? Probablemente en algunos países hay escenarios de estanflación, ¿no? Esto es inflación con desempleo, y tenemos esta presión de cómo mis decisiones financieras me obligan a bajar costes y aumentar el valor para el cliente. Y bueno, vamos a ver que hay varios problemas.
en un entorno en este estilo no puedes subir los precios sin erosionar tu relación con tus clientes, ¿no? No puedes subir muchas veces los precios o cambiarlo el mismo valor que tiene la organización. Entonces, las organizaciones líderes, los directores financieros líderes, conocen esto. Entonces, ven varias verdades que toman en cuenta. La primera verdad es que las empresas que tienen mayor nivel de competencia saben que si reducen sus costes van a tener un mayor beneficio que si incrementan el precio. Más adelante vamos a ver cómo Ángel lo va a demostrar. La segunda verdad es que por más que quieras tú reducir costes, tú los tienes comprometidos desde que diseñaste tu producto, desde que diseñaste tu servicio. Simplemente muchas empresas tratan de optimizar sus costes como zombies porque tratan de reducir la nómina en el coste personal, tratar de reducir ciertos gastos de viaje, que no está ahí el 80%. El 80% está en cómo tengo que redefinir mi propuesta de valor, qué clientes, qué productos atender, cómo debo de cambiar la estructura de precios, vamos a verlo, esa estructura de precios lo voy a hacer a costa de la configuración de los atributos del producto o servicio que voy a dar. Entonces, es por eso donde podemos gestionar mejores márgenes y optimizar esas inversiones. Otra verdad es que los ciclos de vida de los productos cada vez son menores, cada vez hay más copias de la copia. Al entrar a esta reunión vimos que muchas veces cuando el IMA hace alguna presentación, en otros lados agarran los mismos temas y las mismas presentaciones, ¿no? Ese es solo un ejemplo. Cuando una empresa crea un nuevo producto o servicio, es muy fácil ya la copia y que sigue esa tendencia y cómo cambiamos esa tendencia. La cuarta verdad es que pues los modelos de costes, de planificación tradicionales dejan de ser relevantes en este momento. De nada sirve que tenga un presupuesto, un pronóstico donde cambia mi escenario, mi modelo de coste pasa igual, sobre todo cuando tengo que modificar mi modelo de negocio. Entonces, estos modelos de contabilidad analítica avanzada siguen una lógica completamente diferente a lo que muchas veces hemos visto en la escuela, ¿no? O vemos en las organizaciones. Y la verdad, número 5 es que no hay que llegar al final, ¿no? Debemos de ver cómo mantener nuestra base de clientes, cómo mantener esa base de clientes y hacerla rentable. Y eso es algo que nos va a estar mostrando Ángel, cómo ha hecho estas redefiniciones con su equipo de trabajo. Y bueno, Ángel, te paso la palabra. Sí, mira, como sugiere Pedro, al final, bueno, tenemos que tomar un montón de decisiones que han de ser las adecuadas. Entonces, es muy importante establecer unas reglas del juego bien claras, ¿vale? En nuestro caso práctico, en nuestra experiencia, la empresa necesitaba fijar un esquema de gobernanza que le permitiera generar numerosos procesos de aprobación, workflows de aprobaciones, de tal manera que se pudiera asignar procesos muy concretos de planificación presupuestaria a distintos niveles de jerarquía y a una cantidad muy importante de usuarios. En definitiva, en el caso práctico, la empresa necesitaba una herramienta que le permitiera generar procesos de aprobación con dueños y revisores, ¿vale? Como los que se pueden mostrar en este slide, ¿vale? Y así designar quién provee datos, quién se asegura que la información es correcta, quién efectúa revisiones, quién aprueba, ¿vale? Generando así un compromiso y un alineamiento completo con los objetivos en toda la organización, no solo parcialmente. Para ello, en nuestro caso práctico se creó un workflow de aprobaciones con la herramienta donde a nivel de cada una de las regiones se establecía unos niveles jerárquicos que definían quién iba a trabajar en cada uno de los territorios. De esta manera, gracias a estos y al establecimiento de permisos, cada propietario solo visualiza aquello de lo que es propietario y un revisor solo inspecciona aquello que debe revisar. Así no existen condicionamientos entre territorios ni influencias, solo se toman las decisiones que han de tomarse de forma independiente. Mencionar que estos nombres originales obviamente no son los originales, ¿vale? Se cambiaron por razones de confidencialidad. Seguimos con la siguiente slide en la que, mostramos y seguimos insistiendo en que, según nuestra experiencia, resulta fundamental seguir principios de planificación como los enunciados por el IMA, ¿vale? El seguimiento de estos principios te encamina hacia una planificación efectiva y las herramientas de planning son clave para su cumplimiento, son habilitadores de esta planificación efectiva, ¿no? Entonces, el sistema de gobernanza de la herramienta que aquí mostramos permite cumplir con tales principios. Al encapsular los procesos específicos que cada cual debe realizar, se ordenan y se estructuran todos los flujos de información. No se produce un intercambio de información innecesaria
y se garantiza la confidencialidad de cada proceso de aprobación, evitando condicionamientos y comportamientos estratégicos entre jerarquías del mismo distinto nivel. Con las jerarquías de aprobación y el establecimiento de roles y permisos, Finanzas lo que hace es recibir un consolidado con la información final trabajada en los distintos departamentos. No hace la labor de recogida, ordenación e iteración, ¿vale? Ya le llega de alguna manera el trabajo hecho, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ventas, si es el jefe de ventas de cada territorio es quien aprueba las nuevas cifras de planning de los delegados de cada subterritorio, ¿vale? Son ellos quien aprueban y no Finanzas. ¿Bien? Y siguiendo con esta misma explicación, ¿vale? Decir que con nuestra experiencia también en el caso de esta empresa y otras muchas, ¿no? El uso de herramientas de planning nos permite asentar los principios de rendición de cuentas en una organización, ¿vale? El uso de este tipo de tecnologías y sus esquemas de gobernanza posibilitan la transformación cultural de la empresa, ¿vale? Ahora ya no hay malos entendidos comunicativos ni en materia de datos, todo está registrado en un único canal, existe perfecta trazabilidad para decir en todo momento, bueno, oye, hay que seguir el rastro de un cambio deseado o un cambio indeseado. La auditabilidad también permite identificar cuántas iteraciones necesita un usuario para aprobar un determinado proceso, cuestionarse entonces si hay muchas iteraciones que ocurren en el mismo. ¿Vale? Como vemos en la diapositiva, ahí existe un único canal para registrar datos y comunicarse, ¿vale? Y escalar o promocionar procesos, ¿vale? De tal manera que se genera un clima colaborativo de responsabilidad y de apropiación de cada uno de los procesos de presupuestación, ¿vale? Además, esta herramienta permite generar este tipo de herramientas permiten generar rápidamente en solo 2 clics un nuevo borrador de presupuesto, ¿vale? Lo que nos confiere la posibilidad de siempre hacer más precisos cada una de nuestras iteraciones, ¿vale? E identificar si necesito, por ejemplo, atacar los costes o acrecentar mis precios, ¿vale? Sobre atacar costes y acrecentar precios, le dejo a Pedro que continuará mostrándoos un ejemplo. Gracias Ángel. O sea, sobre el caso que ha mostrado Ángel, nosotros aquí vimos en la empresa A y la empresa B y en los escenarios cómo se benefician las organizaciones por mejorar su base de coste, como podemos ver aquí. La empresa A y la empresa B, ambos tienen diferentes márgenes de rentabilidad. Vemos que la A tiene un margen del 70% y la empresa B solo tiene un margen de 7%, donde las ventas son iguales. Entonces tienen el mismo nivel de ventas, costos indirectos mayores tiene la empresa B, el margen, la empresa B tiene un menor margen que la empresa A. Sin embargo, cuando entramos en un modelo de modificar precios, modificar ciertas estructuras, lo que se vio es cómo puede subir las ventas en el equivalente de 110 para cada una de ellas y vemos cómo se comporta la base de coste. Indiscutiblemente, del primer caso de 30 subió a 33 y de 93 subió a 102 y esto significó un cambio de margen de 70 a 77 y un cambio de margen de un 7 a un 8. Vemos que en muchos casos el incrementar en épocas de vulnerabilidad los precios no necesariamente te va a ayudar a permitir a mantener tu margen. Sin embargo, si haces escenarios de target costing, de target pricing, mejores modelos de rentabilidad, de costes, lo que te va a hacer es, vas a mantener tu mismo nivel de ventas en un escenario adverso, donde cada vez se puede incluso hasta vender menos. Vas a poner orden en toda tu base de coste, ¿no? Vas a estar bajando de 30 a 27 y de 93 a 7, y vean los cambios que se dan. Un cambio de nivel de margen donde en uno nada más es residual de 70 a 73, y sin embargo vemos en la empresa B cómo cambia de 7 a 16, o sea, un poquitito más del doble, ¿no? Esto se debe básicamente a que el 80% de los costes están comprometidos desde la etapa de diseño. Esto es, si yo voy a poner una pizzería, y esa pizzería quiero yo entregar las pizzas con una motocicleta o un Ferrari, pues prácticamente el coste del Ferrari lo tengo comprometido en los mantenimientos, en pagar la deuda. Voy a tener activos que no debo de tener para poder hacer la entrega de un servicio que con otro tipo de activos lo haría más barato. Es por esto que el 80% de los costes tenemos que identificarlos desde la etapa de diseño del producto. ¿Cuál es el diseño, producto o servicio desde antes de su lanzamiento? Y cuando lo estoy operando, o las empresas, entidades que en este momento están otorgando servicios, soluciones o productos,
tú tienes que modificar cuáles son tus estructuras con lo que tú estás entregando, como lo podemos ver aquí. Aquí en nuestra aplicación, lo que estamos mostrando es un análisis de ociosidad. Al ser, por ejemplo, un tema de store profitability, tenemos que saber muy bien cómo se manejan, a qué capacidad están trabajando los almacenes, a qué capacidad estoy desplazando mis productos, cómo voy a tener, por una velocidad de desplazamiento, voy a aumentar mi margen de rentabilidad, aunque en el producto tenga menos margen. Entonces voy a poder estar viendo entre categorías de compra, o en otras industrias puedo ver en el uso de los activos dónde puedo manejar mi ociosidad. ¿Para qué? Para que el área de ventas pueda vender más con otro tipo de negaciones de relación comercial con los clientes, o la capacidad no productiva, que es como dentro de la organización, con la gente de operaciones, tengo que ser eficiente, los paros por falla, los retrabajos, la coordinación de los procesos, para que no tenga yo estos brincos como el que estamos viendo, ¿no? Voy muy bien en mi coste de capacidad ociosa, y sin embargo, de menos de $1 millón me sale a más de $1 millón en un mes específico, porque tengo brincos en mi operación, y es lo que nosotros buscamos aquí, tener una vista de la operación, puede ser en diferentes áreas de la organización, en piso, en tienda, en los almacenes, en la parte logística, en la parte de la plataforma tecnológica, que como en este caso tenía grandes promesas por la parte de los consultores y la empresa que vendió esas tecnologías. Sin embargo, nosotros como financieros veíamos que el costo por transacción no estaba siendo el óptimo, simplemente por el efecto incremental. No teníamos el volumen adecuado de operaciones. Entonces, es por eso que tenemos que ver muy bien cómo hacemos estos apoyos para mejorar estos indicadores de ociosidad, el uso de todos los activos que estamos teniendo, y cómo voy a adaptar mi producto y mi servicio a la inflación. Aquí vamos a hablar que hay 5 tácticas para mantener la rentabilidad. Hay muchas estrategias, hay muchas cosas que podemos estar hablando por horas, que con mucho gusto, si nos mandas tu pregunta, si la sabemos la contestamos, y si no nos ponemos a investigar, y también estamos con ustedes para servirlos en el Institute of Management Accountants. Vamos a ver cuáles son estas 5 técnicas, ¿no? Por ejemplo, en un incremento, aquí como escribimos, un incremento simple del precio en una escalada de costes puede dañar la relación con el cliente. Muchos clientes no van a estar contentos que subamos los precios, y eso lo vemos cada vez que vamos a cargar gasolina en el auto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para mantener nuestra rentabilidad? El primero es ajustar los servicios de nivel al cliente. El cliente en una época de crisis no va a necesitar las mismas cosas, no las va a necesitar con la misma intensidad. Aquí donde yo vivo, en los Estados Unidos, bigger is better, pues no necesariamente lo más grande es lo que se quiere o un mayor volumen. Vamos a ver que hay ciertas funcionalidades, hay ciertas capacidades de los productos, servicios o soluciones que si los modificamos, podemos restablecer los precios y podemos ajustar los descuentos y las promociones, no afectando nuestra propuesta de valor para el cliente y mantener nuestros márgenes de rentabilidad. Otro punto que nosotros recomendamos es, al modificar estos atributos que tienen los productos y los servicios, es muy importante que tu modelo de planificación y estimación de costes, desde el diseño del producto, veas cuáles son los atributos que el cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Tienes que jerarquizar esos atributos, y sobre esos atributos vas a ajustar los niveles de precios y vas a ajustar tu plan de producción o entrega del servicio para llegar a esos precios meta, y tener esa estrategia de choque contra la competencia. Tus competidores, muchos no utilizan este tipo de indicadores, no conocen de este tipo de temas, y tú puedes tener esas estrategias de choque para mantener precios y erosionar a tu competidor. Por eso es de que estas también son áreas de oportunidad en plena crisis. Acelerar los procesos de toma de decisiones. Aquí es muy importante que cuando haces un modelo de planificación en finanzas, es el equivalente en dinero y esfuerzo, según los expertos, a lanzar un nuevo producto. Entonces, aquí es importante que todo lo que hagas en planificación y análisis de rentabilidad, tengas un equipo multidimensional, ¿no? Que tenga esa influencia para poderte relacionar con el cliente, para poder cambiar los diseños de los productos, de los servicios, acordar cómo vas a entregar las cosas. La recomendación número 4 es
utiliza mejores métodos de contabilidad analítica, utiliza modelos de target pricing, utiliza modelos de activity-based cost management. ¿Para qué? Para innovar tu modelo de negocio, para modificar tus estructuras, tanto de negocio como de los productos y los servicios, para que puedas reducir costes, optimizarlo, en vez de solo incrementar el precio de las cosas. Y por último, tienes que mantener un seguimiento extraordinario de lo que estás haciendo ahora. Tienes que tener una retroalimentación más rápida cuando tienes un cambio de precio para ver cuál es esa reacción que tienes de manera semanal por punto de venta. Cómo ajustas esa base de coste, que es muy importante poderlo estar realizando. Y eso lo vemos aquí en este reporte. Vemos que es cierto que muchos productos o servicios llegan a tener una rentabilidad en un punto donde ciertos productos te comen la rentabilidad, ciertos clientes, ciertas negociaciones, y esto es una constante. Yo que llevo más de 25 años en estos temas, manejando esta información, y podemos ver que entre tus clientes y productos rentables son realmente el 20% de tu portafolio, 20, 25%. Esos son los clientes que tú tienes que cuidar, esos márgenes, que tienes que identificarlos y crecer. Aquí tenemos una falacia que hay en las épocas de crisis, donde muchas veces queremos lanzar nuevos productos, lanzar nuevos servicios, y por ejemplo tenemos un cliente que es una franquicia de hamburguesas afamada. Pues en este momento no vas a vender sándwiches de pollo, te vas a concentrar en tu hamburguesa y te vas a enfocar en la que tiene 3 pisos y te vas a enfocar en la que sea de 1/4 libra. No vas a vender, no vas a vender burritos, por ejemplo, no vas a vender otro tipo de comidas alrededor, que lo único que va a hacer es distraerte y lo que va a hacer es afectar tus márgenes. Entonces es muy importante entender este 20%. Otro punto importante entender es el equilibrio que tienes que tener. Hay un 60% de clientes y de productos que tienes en tu portafolio que están al margen, que están en punto de equilibrio. Muchas organizaciones tienen un coste absorbente. Eso quiere decir que nunca en su vida van a hacer un análisis de costos fijos y variables, simplemente porque desde su RP esa información no se los permite tener. Tienes que hacer muchos ajustes, y cuando lo haces y ves estos modelos de rentabilidad, te das cuenta que es muy importante identificar cuando la curva, ahora sí que cuando la curva se achata, cuáles son esos clientes, esos productos que te van a comer. ¿Por qué? Porque en tu portafolio normalmente tienes del 20 o poquito más de clientes y de productos que no son rentables. Yo conozco una empresa de productos de consumo, pues, que tiene, pues, no sé, puede tener mermeladas y mayonesas en la cabeza. No le pidas que haga otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque los nuevos productos, para lo que no está hecho su planta productiva, para lo que no están hechos sus canales, lo más probable es de que va a perder dinero, ¿no? Entonces, esas son los componentes que tenemos que tener en cuenta en épocas como las que estamos viviendo. Entonces, aquí nuestra recomendación es que consolides tu propuesta de valor en esos clientes que son rentables, identifícalos. En el segundo es, elimina los productos y servicios y los clientes que te den un bajito margen para liberar capacidad. Y el tercero es, reconfigura en esos clientes que no son rentables cuál es tu propuesta de valor. Y para hacer esto tenemos que hacerlo de una manera integrada, ¿no? Tienes que cuidar tu flujo de efectivo y tu valor. Entonces, aquí tenemos un presupuesto que es inservible. Este presupuesto, plan de inversiones, ya no va a funcionar en lo que tenías. Entonces tienes que reconfigurar cuáles son tus estrategias, tus procesos, y lo que estuvo hablando Ángel durante esta charla es cómo tengo que meterlo en un cálculo de retorno sobre inversión de capital, y cómo tengo que identificar bien mi costo de capital ponderado, y sobre todo cómo eso lo voy a tener que hacer a través de dominio de toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir de dominios de toma de decisiones? Quiere decir que no todos los usuarios de tu empresa le puedes dar. Si yo a ventas le doy un estado de resultados de producción, no me lo va a tomar en cuenta, no lo va a entender. Tú tienes que identificar cuáles son los diferentes usuarios. Por ejemplo, cuáles son los usuarios de la contabilidad. Hay usuarios que les encanta utilizar cuentas contables, centros de coste, tipos de ingreso, y con eso tomar decisiones. Y esto es como están en la escuela elemental. Estas son las primeras. Conoces
cómo se comporta la contabilidad. Hay gente que planifica la contabilidad, pero no conoce del proceso. El siguiente nivel es como ir al mid school o a la escuela secundaria, pues es cómo tengo que tener mi dominio de procesos, cuáles son mis procesos más caros, más baratos, cómo planifico las maniobras que voy a hacer, a qué capacidad debe de estar trabajando. ¿Para qué? Para entender bien cómo se relaciona con mi dominio de clientes, productos, canales. De esta gráfica podemos estar hablando horas. Si ustedes quieren más información, con mucho gusto podemos hablar, porque se relaciona incluso con la evaluación del negocio. Es muy importante que identifiques en finanzas quiénes son tus usuarios de la información. Tú provees un servicio. Típicamente vas desde la contabilidad hacia la evaluación. La mayoría de los financieros se quedan en la parte de recursos, planificando la contabilidad, no planificando el negocio ni entienden el modelo de negocio. En época de crisis, en escenarios de volatilidad, el criterio es completamente inverso. Tienes que ir desde métricas de valor sobre tu propuesta de valor, clientes, productos, canales, sobre los procesos que estás operando y cómo los vas a operar, y ahí tienes luego la información contable. Por eso es de que es un criterio completamente diferente que muchos financieros realmente no están preparados. Vamos a pasar a algo de las conclusiones para respetar su tiempo, donde, bueno, pues principalmente algunas es que, como dije, un incremento de precios puede comprometer tu relación con el cliente. Entonces nosotros vemos que las organizaciones líderes mantienen su liquidez y su enfoque en la creación de valor, que tengas un mayor rendimiento sobre capital invertido o utilices una métrica como la de Stern del Economic Value Added. El punto número 2 tiene que ver con los mejores directores de finanzas saben que tienen que influir en la toma de decisiones y tienen que influir con un gobierno de la información, con una cultura, con una clarificación de cómo sus productos de trabajo van a ser valorados. Ellos no son los jefes, ellos son los que proveen la información para que otros tomen las decisiones. Es un cambio importante de cultura que tenemos que tener. El punto número 3, los reportes, aunque tienes modelos muy complejos, eso quédatelos en finanzas y son súper complejos, la verdad, y tienes que saber muchísimo de eso. Pero la información cuando la des a los usuarios ya tiene que ser simple, accionable y no pretendas de que tus usuarios sean expertos. Tú eres el experto en finanzas, ¿no? Ahora tú tienes que ayudarlos a darles esa información que para ellos se vea simple y puedan tener esas acciones. Y bueno, el último punto, antes de pasar la palabra a Ángel, vemos que, y les digo, en muchos años de experiencia que llevo en esto, es que probablemente las empresas que constantemente conocen la rentabilidad de sus clientes, de sus productos, que conocen los ciclos inflacionarios, son los que siguen teniendo éxito, son los que siguen manejando buenos indicadores. Los malos son los que están reaccionando, los que en su área de finanzas nunca se molestaron en madurar esos indicadores, esos reportes. Hay gente que confunde la visualización, que todo lo tenemos gratis en paquetes de Office o Google Office o lo que sea. Eso piensan que es información y eso sigue siendo muchas veces hasta basura informática que tenemos. No nos permite entender los ciclos inflacionarios, etcétera. Ahora, estas son las conclusiones de negocio, nuestras recomendaciones, y le voy a pasar la palabra para que veamos cuáles son las que son más cuantitativas y la experiencia de todo esto. Muchas gracias, Pedro. Nada, para concluir con lo que venimos llamando el caso práctico, ¿vale? Una vez abordadas las conclusiones de cómo debemos afrontar la gestión presupuestaria en momentos tan convulsos como los actuales, ¿vale? Pues terminamos con esta tabla en la que podemos ver el escenario original del presupuesto, los dos escenarios A y B planteados por finanzas y dos columnas adicionales con los escenarios A y B, pero con porcentajes diferentes y mejorados, ¿vale? Gracias a lo que hemos denominado como aplicación del COSO y la mejor gobernanza de la organización durante el proceso presupuestario, ¿vale? La opción finalmente elegida por la empresa para su puesto revisado del 22 fue la opción más adversa, la B, en la que se puede apreciar como la aplicación del COSO y la mejor gobernanza acrecenta el diferencial entre ROIC y WACC, pasando desde un 2,87% anteriormente presupuestado como target a un 4,87%, ¿vale? Lo que de alguna manera muestra es que utilización de la herramienta, aplicación del COSO y con la gobernanza, bueno, ganamos un significativo margen de mejora.
Perfecto. Pues si pasas, por favor, Pedro, a la siguiente. Nada, para dar un poco el cierre a la sesión, queríamos deciros que desde Lima tenemos guías y referencia para operar esta clase de procesos a nivel mundial y que actualmente hemos sacado un nuevo curso en la siguiente sobre Data Analytics con la Universidad de Illinois. Y bueno, que simplemente queremos agradeceros a todos vuestro tiempo durante la tarde de hoy. Muchas gracias por asistir y nada, animaros a que nos contactéis por LinkedIn porque, bueno, debido a que vamos un poco justos de tiempo, si hay cualquier tipo de duda, nos podéis contactar directamente y eso, animaros a que nos hagáis preguntas, nos consultéis y estamos aquí para apoyaros en todo lo que necesitéis. Y simplemente eso. Muchas gracias por vuestro tiempo y pasad buen día y resto de tarde. Gracias a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias.